Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos con enorme gusto a Kenneth Smith, este hombre quien fungiera como el negociador en jefe del TEMEC por parte de México frente a los Estados Unidos y Canadá. Kenneth, un enorme gusto recibirte, gracias por estar con nosotros. Igualmente, Leonardo, es de verdad un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, bienvenido. Señor Quintana, muy buenas noches. Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches a todos. Bienvenido, Ken, qué gusto. Gracias. Víctor Piz, muy buenas noches, gracias. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches, saludos a todos. Enrique, Ken, bienvenido. Muchísimas gracias, Víctor, un placer. Pues Ken, abordar los sucesos de la última semana en términos de pues el inicio de lo que parece ser pues una etapa de no sé si llegaremos a los litigios, a los paneles de controversia, a las quejas, pero por lo pronto la primera inconformidad presentada por una empresa estadounidense frente a las autoridades norteamericanas sobre pues las condiciones laborales de su fábrica o de la armadora. Esta es una empresa de autopartes en México, cuyas condiciones laborales, a juicio de la contraparte norteamericana, no están siendo respetadas cabalmente. Y luego, en tan solo 48 horas, 72, el gobierno de México respondió y la Cancillería mexicana presentó una queja también. Hay muchas inquietudes al respecto de lo que esto pudiera significar hacia futuro. Pero empecemos primero con la americana, Ken, lo que implica, lo que significa y el curso que debe seguir esta inconformidad. Por favor. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes el día de hoy. Lo que estamos viendo son los primeros casos laborales dentro del TEMEC, después de 10 meses en vigor del tratado. Ya se esperaba que los sindicatos estadounidenses impulsaran casos de esta naturaleza. Como tú sabes, el capítulo laboral del TEMEC se fortaleció con respecto a lo que teníamos en Telecán, se robustecieron las disciplinas para combatir todo lo que viene siendo el trabajo forzoso, infantil, se incluyen disciplinas para impedir la violencia en los centros laborales, la discriminación, y también hay disciplinas para proteger a los trabajadores migrantes. Y además viene un apartado específico, el anexo 23A, que se enfoca en el tema de democracia sindical, el respeto al derecho de asociación de los trabajadores y la transparencia tanto en la elección de sus líderes sindicales como en la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Sabemos desde hace muchos años que una de las principales quejas del ala liberal demócrata en Estados Unidos y de los sindicatos es que en los 25 años del Telecán nunca se pudo llevar a cabo un caso en materia laboral. Con los cambios que se dieron en el TEMEC, donde se incorpora el capítulo laboral, así como el ambiental, ya no como acuerdos paralelos, sino como capítulos independientes, sujetos a solución de controversias, y con estas nuevas disciplinas, se abre entonces la posibilidad de llevar a cabo mecanismos específicos sobre solución de controversias. Y en el protocolo modificatorio del TEMEC, ya la administración López Obrador, para obtener, digamos, el apoyo del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y su voto a favor del TEMEC, aceptaron condiciones adicionales que involucran en materia laboral el establecimiento de un mecanismo de respuesta rápida. Esto quiere decir que cuando se presente una demanda específica en materia de democracia sindical, hay un mecanismo que se echa a andar de consultas a nivel de gobierno, es un caso Estado-Estado, y que si no se dirime, digamos, en la parte del diálogo entre ambos países, se puede llevar a un panel arbitral que en cuestión de un par de meses, básicamente en 120 días, un máximo de 4 meses, puede determinar si hubo una violación de los derechos de democracia sindical de una empresa en una planta en particular. No abarca todo el sector en México, sino se enfoca específicamente en quejas a plantas en lo individual. Y es lo que se presentó en el caso de General Motors en la planta de Silao, en términos
de la acusación que está haciendo el gobierno de México de que no se respetaron los mecanismos para legitimar el contrato colectivo de trabajo. El gobierno de México analizó el caso y está, de hecho, pidiéndole a la planta General Motors que reponga el mecanismo, que se vuelva a llevar a cabo un análisis y una legitimación de este contrato colectivo. Y si México regresa con Estados Unidos señalando que el problema se solucionó, entonces ya no se va a panel. Si Estados Unidos no está satisfecho con la solución que le da el gobierno de México, puede iniciar un panel arbitral que podría al final del día darle la posibilidad a Estados Unidos de que establezca sanciones, multas o inclusive incrementar los aranceles para los productos que vienen de esa planta en particular. Clarísimo el proceso. Primero es entre gobiernos y luego, si la parte no queda satisfecha, vienen las siguientes etapas, el panel, etcétera. Pero ayúdanos a entender las causas. He platicado con distintos expertos en materia laboral, abogados, algunos sindicalistas, quienes dicen que pues estas centrales obreras, particularmente la AFL-CIO, o esta gigantesca central de sindicatos en Estados Unidos, ha hecho muchos intentos o en su mira ha estado siempre como meter un pie en México. La pregunta es, ¿los sindicatos estadounidenses quieren tener presencia en la organización laboral de trabajadores en México? ¿Qué dirías, Ken? Mira, se han dado casos en donde así es. Uno de los temas más importantes que hay que cuidar en todo este proceso y en los casos laborales, en estos que se están presentando y en el futuro, hay que entender que el mecanismo es un mecanismo positivo, es un mecanismo noble que busca fortalecer los derechos de los trabajadores. Eso sin duda se refleja también en nuestra reforma laboral. La clave aquí es que no se permita que haya abusos del sistema, en el sentido de que, por ejemplo, sindicatos estadounidenses pudieran tratar de utilizar el mecanismo simplemente para obstaculizar las exportaciones de México en los sectores más exitosos de exportación hacia Estados Unidos, es decir, una medida para tratar de reducir la competencia de los productos mexicanos en el mercado estadounidense. Es por ello que tanto en el Telecán como en la negociación del TEMEC, fuimos muy cuidadosos de establecer criterios muy específicos de cuándo amerita que un caso se pueda llevar a un panel y cuáles son los criterios que se deben de cumplir para que pueda derivar esto en sanciones. De entrada, cualquier violación laboral tiene que estar relacionada con el comercio y la inversión. El objetivo del capítulo es que no se le confiera una ventaja artificial competitiva a las empresas de los países miembros del TEMEC simplemente a través del no cumplimiento de las leyes laborales. Es decir, que en un determinado país no se cumpla con la ley laboral, se reduzcan los costos, obviamente en detrimento de los trabajadores, y así puedan ingresar de manera más barata o más competitiva los productos que se exporten a las otras dos partes del tratado. Entonces, tiene que haber una relación directa con el comercio y la inversión. Y por otro lado, es un hecho que a lo largo del tiempo las quejas de los sindicatos de Estados Unidos se han concentrado en los sectores más exitosos de exportación de Estados Unidos. Aquí lo estamos viendo. El caso que puso Estados Unidos sobre la mesa de General Motors, obviamente el sector automotriz y también la autopartera de Matamoros, Tridonex. Entonces, han señalado que se están enfocando en los sectores exportadores de manufactura avanzada, obviamente automotriz, todas las baterías, para tratar de investigar si hay violaciones del lado mexicano. Y del lado mexicano corresponde, como ya lo hizo el gobierno, mandar la señal de que, bueno, también existe la posibilidad de investigar este tipo de infracciones en Estados Unidos. El mensaje de Relaciones Exteriores se enfoca en el sector agrícola porque, como lo hicimos en el TEMEC, se incluyen protecciones a los derechos de los trabajadores migrantes y hay muchísimos connacionales que están en Estados Unidos trabajando en el sector agrícola. Entonces, aquí es una señal del gobierno que dice, bueno, yo voy a analizar si en efecto de mi lado, en el sector automotriz hay violaciones, como Estados Unidos está alegando, pero por otro lado, también vamos a revisar que se cumplan los compromisos laborales del lado estadounidense. Y la clave aquí en la defensa de México, porque es el Estado mexicano el que se tiene que defender en estos casos, defiende a la empresa que está siendo señalada por el gobierno de Estados Unidos. La clave es
que la defensa sea robusta, que se aseguren de que no se permita que procedan casos que sean frívolos, que tengan un fin proteccionista. En este momento no hay manera de saberlo en términos de la validez de los casos que se están poniendo sobre la mesa. El de General Motors ya está siendo trabajado a nivel de los estados. El otro, el de Tridonex, está en una fase anterior, donde el sindicato estadounidense, junto con un sindicato independiente mexicano y una ONG que se llama Public Citizen, le presentan la queja al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos aquí tiene que ser el filtro para analizar si en efecto se cumplen con los criterios plasmados en el TEMEC que le permitan llevar el caso ante el gobierno de México. Entonces, Estados Unidos tiene 30 días para analizar la validez del caso de Tridonex. En caso de consideren que sí hay elementos, se lo llevan a la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo para iniciar este proceso que ya inició en el caso de General Motors. Pero va a ser muy importante que el gobierno de México analice bien la información y esté listo para defender a las empresas en caso de que no haya violaciones y que se trate únicamente de un intento de los sindicatos estadounidenses por obstaculizar las exportaciones mexicanas. Pero fíjate, escuchándote, Ken, cuando nos dices que ya los sindicatos declararon que van a ir justamente a esos núcleos, a esos sectores muy exitosos en materia de exportaciones, sin duda, pues la automotriz y la particular subrama de autopartes es pues de las más exitosas en manufactura, me hace pensar que sí tienen una intención de frenar, disminuir o acotar las exportaciones. Tú dices que hay un blindaje, estamos protegidos para que eso no suceda. Lo profundizaremos a continuación. Enrique, si eres tan amable. Ken, cuando se discutió el capítulo laboral del TEMEC, se hablaba de que incluso habría representantes de las autoridades laborales norteamericanas adscritos a la Embajada de Estados Unidos en México. En algún momento se entendió como inspectores que eventualmente iban a ir a las plantas a verificar el cumplimiento de los términos del tratado. Ya después se precisó que no era ese el caso, pero sí, digamos que hay ojos vigilantes muy atentos a los temas tanto de condiciones laborales como los temas sindicales. Y pues la historia de México no nos da muy buenas calificaciones en materia de democracia sindical, uno de los capítulos que está allí en el tratado. ¿Temes tú que pudiera proliferar, así como ocurrió este caso de General Motors, como está en estudio el de Matamoros, que pudieran proliferar este tipo de denuncias vinculadas con prácticas sindicales que han sido tradicionales en México, pero pues que son violatorias de la libertad de asociación, de la libertad sindical? Mira, así como lo dices, hay una asignatura pendiente en México desde hace muchos años o décadas en términos de fortalecer la democracia sindical, la transparencia en la operación de los sindicatos y la representatividad de los trabajadores. Y parte de eso se trata de resolver por la reforma laboral que se llevó a cabo hace 2 años y también cómo está reflejado en el TEMEC. Hay temas relevantes que tú tocaste ahorita, por ejemplo, que se añadieron en el protocolo modificatorio, y hablaba yo del mecanismo de respuesta rápida, que en sí es un mecanismo que puede funcionar bien si no se abusa, pero hay otras cosas que aceptó el gobierno de México, como este tema relativo a los observadores, que si tú ves la ley de implementación del TEMEC en Estados Unidos, se refieren a ellos como funcionarios que tienen como obligación garantizar el cumplimiento de México de los compromisos laborales. Eso suena directamente como una labor de inspección. México, en su momento, cuando se negoció el protocolo modificatorio ya bajo la administración del presidente López Obrador, negó que se tratara de inspectores y que eran simplemente agregados en las embajadas. El tema que queda un poco en el aire, y claro, hay muchos temas así en la implementación de cualquier caso laboral porque nunca se ha hecho, es decir, vamos a aprender sobre la marcha cómo se va implementando y cómo se va defendiendo México, o en su caso Estados Unidos o Canadá, es, por ejemplo, se establece la posibilidad de que una vez que se establezca un panel, se puedan llevar a cabo visitas de verificación a las plantas señaladas para de verdad checar con entrevistas e información documental si hay alguna denegación de derechos de democracia sindical.
A estas visitas de verificación se va a permitir que asistan observadores tanto del país demandante como del país demandado. Por ejemplo, si el caso de GM o de Tridonex llegara a un panel, podría haber la posibilidad que cuando los panelistas que han sido seleccionados vayan a visitar las fábricas, sean acompañados de observadores de México y de Estados Unidos. Lo que no queda claro en lo que se negoció en el protocolo modificatorio es cuál va a ser el papel o el alcance de estos observadores o inspectores, ¿no? Depende de cómo les quieras llamar. Por ejemplo, ¿van a tener acceso a la información documental de la misma manera y con el grado de confidencialidad que van a tener los panelistas? ¿O simplemente van a ser observadores del proceso que toman nota de que, digamos, de que las reuniones se llevaron a cabo, de que hubo conversaciones entre líderes sindicales, la empresa, los panelistas, etcétera? Entonces, esos detalles son importantes porque no se definió tampoco, por ejemplo, si estos observadores de Estados Unidos van a ser funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento del Trabajo asignados a la Embajada de Estados Unidos en México, o van a ser miembros de ONGs, o pueden ser inclusive miembros de sindicatos. Esto se tiene que aclarar digamos, en la discusión que tengan los ministros de Comercio cuando empiecen a ver los temas de implementación del tratado. De hecho, hay una reunión muy importante la próxima semana de la Comisión de Libre Comercio donde se debe tratar todo esto, para definir claramente los procedimientos a seguir ya en la práctica, cómo se van a implementar. Entonces, esos mecanismos deben aclararse para asegurar transparencia y objetividad en todo el proceso cuando se lleve a cabo. A ver, déjame puntualizar ahí, Ken, varias cosas. Tú dices, esto no está aún claramente determinado, es decir, no sabemos quiénes son o quiénes serán estos representantes, pero lo establecías ya en el mecanismo del panel. Déjame ir un paso atrás. Antes del panel, estos observadores, agentes o inspectores, ¿están ya en funciones? Es decir, ¿hay estas personas en la Embajada de Estados Unidos en México realizando revisiones a plantas, a industrias mexicanas? ¿Esto está en efecto o todavía no? Entendemos que el papel, bueno, como está plasmado en el TEMEC y en el protocolo modificatorio, es únicamente en el momento de llevar a cabo verificaciones en el marco de un panel donde pueden acompañar a los panelistas a hacer este tipo de verificaciones. Por ahora, si Estados Unidos envía, por ejemplo, agregados laborales a su embajada, tienen que cumplir las funciones de cualquier agregado laboral, es decir, pueden apoyar en términos de juntar información, de tener obviamente contactos con la cabeza del sector en el gobierno de México, estar en contacto con sindicatos, con organizaciones de trabajadores, etcétera, pero no pueden por sí mismo iniciar verificaciones o visitas de inspección. Eso no está contemplado como tal. La clave va a ser, una vez que sí se dé un panel, si hay esta posibilidad de llevarlos y que tengan sobre todo acceso a la información. Ese es un tema que yo siento que queda pendiente. Muy bien, está claro el rol, perfecto, y lo complementaste ahora porque otro que no estaba claro de cuál es su función, si solamente observan, si participan, pero puede ser el de recabar información para alimentar el panel, ¿no es cierto? Víctor Piz, por favor. Sí, Ken, no sé qué tanto esta carta que envió el embajador en Washington al secretario del Trabajo sea un contraataque de México ante estos casos de General Motors y el de Tridonex, o si fue una coincidencia, porque lo que dio a conocer la Cancillería es que esto va un poquito más allá del tema laboral, porque obvio sí se está denunciando que no se les pagan salarios y horas extras a los agricultores en la industria agrícola y de empaque de carne, y bueno, pide que se garanticen sus derechos laborales a los migrantes, independientemente de su condición migratoria, pero también menciona ahí que hay casos de acoso, de violencia sexual, falta de condiciones sanitarias ante la pandemia, pero no sé cómo entenderlo, si sea nada más una mera coincidencia o si sea también un contraataque, una manera del gobierno mexicano de presionar también ante pues estos dos casos que se conocieron en la semana. A mí me parece interesante que la declaración o la carta del embajador Moctezuma salga al mismo tiempo que se están presentando estos casos en contra de México en el sector automotriz.
No creo que se trate de una coincidencia. Yo creo que es más bien un mensaje político que se está enviando de que los casos laborales y el capítulo laboral aplica para ambos países, aplica por supuesto también para Canadá, pero el mensaje que está enviando México es que nosotros como país vamos a revisar también el accionar de Estados Unidos en términos del respeto a nuestros trabajadores y los trabajadores estadounidenses también en el sector agrícola. Yo hubiera pensado que de alguna manera es más efectivo el poder presentar ya un caso específico, es decir, en lugar de hacer una declaración general sobre el hecho de que se presume que hay ciertas violaciones en el sector agrícola en Estados Unidos y dejarlo a nivel general, ir juntando información para posiblemente desarrollar un caso específico. Eso tiene mayor contundencia porque ahí ya, al igual que lo hizo Estados Unidos, recabó la información, analizó la evidencia y lo presenta formalmente como un caso. Aquí por eso me parece más bien una señal política de que nosotros también estamos cuidando lo que haga Estados Unidos y no necesariamente una señal de que próximamente México va a iniciar un caso en contra de Estados Unidos. Sí lo pueden hacer. Hay que entender que técnicamente hay mecanismos diferentes, es decir, el mecanismo de respuesta rápida aplica exclusivamente para temas de violaciones de democracia sindical. Y el resto de las violaciones que pueden ser esta denegación, por ejemplo, en términos salariales, discriminación ya sea por nacionalidad, por género, hasta por preferencia sexual o violencia en los centros de trabajo, eso cae bajo el rubro de los paneles arbitrales, llamémosle tradicionales, dentro del capítulo 31. Es decir, están sujetos a solución de controversias, pero no son temas que se resolverían en 3-4 meses como los que están plasmados bajo el tema de democracia sindical. Eso no es muy relevante en este momento, pero sí es importante para que el gobierno de México tome eso en consideración y que el siguiente paso, habiendo dicho ya que han detectado violaciones en el sector agrícola de Estados Unidos, pues sería armar un caso hecho y derecho, con toda la evidencia, presentarlo ante el gobierno de Estados Unidos y ahí empezar los procedimientos, ¿no? O sea que esta respuesta de México la ves más bien como estrategia y como mensaje político interesante. Enrique, por favor, antes de irnos a la pausa. Fue curioso hablando de estas coincidencias que no lo son tanto, Ken. Hace un par de semanas General Motors anunció una inversión de $1,000 millones en su planta de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, para iniciar el proceso de producción de automóviles eléctricos. Entonces, es muy interesante porque había dudas respecto a si la industria automotriz mexicana tenía la capacidad de dar el giro y cambiar el tipo de producción que está desarrollando ahora a lo que probablemente vaya a ser lo dominante en la próxima década, que es la producción de autos eléctricos. Y es curioso que después de ese anuncio se haya producido esta demanda y también la participación de algunos legisladores demócratas que pudieran estar cerca de los intereses de la AFL-CIO o de algunos otros grandes sindicatos, pues que temen que esas inversiones no se den en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú este cuadro? Sí, sin lugar a dudas, yo no creo que sea una coincidencia. En México tiene una capacidad productiva enorme, una capacidad de adopción de tecnología y de trabajadores de gran nivel que ganan récords a nivel mundial en términos de eficiencia de la producción, las plantas en México, tanto las armadoras como las autoparteras. Y esto a lo largo de los años, desde el inicio del Telecán, ha representado una amenaza para los sindicatos de Estados Unidos. Entonces, hay que ver esto con ojos muy, muy claros y objetivos y entender que los sindicatos de Estados Unidos, a pesar de lo que digan, su última preocupación es el bienestar de los trabajadores mexicanos. O sea, en realidad ellos están cumpliendo con una función que es buscar mecanismos para reducir la competencia de productos mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuál es el filtro para que no se abuse del sistema, al final de cuentas, y que el mecanismo de solución de controversias laboral no se convierta en un dique proteccionista? Al final de cuentas, ese filtro tiene que ser el propio gobierno de Estados Unidos. Igual, si México demanda a Estados Unidos, el gobierno de México tiene que analizar la información, los gobiernos tienen que analizar la información, ver si se cumple con los criterios y no desvirtuar el sistema. Si Estados Unidos empieza a poner sobre la mesa casos que son obviamente
con un tinte proteccionista y para tratar de frenar este enorme crecimiento, por ejemplo, de la calidad de las exportaciones automotrices de México, lo único que van a hacer es desvirtuar el sistema y al final de cuentas va a acabar colapsándose, porque no va a ser sostenible. Ese filtro de cómo analiza la información Estados Unidos es muy importante. Ahora, un aspecto, no diría yo necesariamente preocupante, porque hay que darle el beneficio de la duda a la representante comercial y al presidente Biden, pero un tema que hay que tomar en cuenta es que esta administración demócrata llega al poder con una consigna muy clara en materia de política comercial, que es hacer de la política comercial un instrumento que beneficie a los trabajadores. Es decir, a diferencia de administraciones anteriores, el enfoque va a ser mucho sobre el bienestar de los trabajadores, que no haya afectación negativa por el comercio internacional. Entonces, sí van a tener por lo menos terreno fértil los sindicatos para trabajar con USTR, con el gobierno de Estados Unidos, en la presentación de estos casos. Va a ser muy importante, repito, que el gobierno de México analice toda la información que se le ponga enfrente y que esto no se vuelva una suerte de cascada de lanzar casos a la pared por parte de los sindicatos estadounidenses a ver cuál pega, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy importante y yo creo que los primeros 2 o 3 casos van a ser muy relevantes porque van a establecer el precedente de cómo va a ser la tónica de la relación en materia laboral entre México y Estados Unidos. Me parece muy importante esto que dices, Ken, y lo analizábamos Enrique y yo esta semana hablando de una eventual espiral de estos casos, justamente por esta estrategia de los sindicatos americanos por disminuir la competencia, la competitividad de las exportaciones mexicanas. Coincido contigo, ahí no hay nadie pensando en los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. Ahí lo que están viendo es cómo frenar, obstaculizar con este tipo de herramientas contemplados en el TEMEC el flujo de mercancías. Y me parece esto delicado. Vamos a una pausa, Ken, y regresando te pido nos cuentes a qué autoridad le toca dentro del gobierno de Estados Unidos hacer ese filtro. Cuando los sindicatos empiecen a presentar, como ya sucedió esta semana, este tipo de querellas, de quejas, ¿quién filtra y quién evalúa cuál procede o cuál no? La Secretaría de Comercio, la oficina del representante comercial, ¿a quién le toca? Vamos a mensajes, estamos con Kenneth Smith, volvemos enseguida. Seguimos en la silla roja, en esta ocasión con Kenneth Smith, ex negociador en jefe del TEMEC por parte de México frente a Estados Unidos y Canadá. Ken, ¿cómo evitar esto que decías antes de la pausa, que venga una catarata de casos que dañe la relación comercial, que obstaculice el flujo de mercancías? ¿Qué autoridad americana le toca filtrar los casos, por favor? Mira, cuando un sindicato estadounidense, una ONG, un individuo puede presentar quejas ante Estados Unidos, de hecho, se abre en el protocolo modificatorio la posibilidad de que sean denuncias anónimas, lo cual es algo que en la negociación original del TEMEC habíamos rechazado justamente porque pensamos que eso podía llevar a una proliferación de demandas que fueran frívolas y que no diera la cara quien está presentando la queja, pero el procedimiento implica que se le presenta al gobierno de Estados Unidos la queja y la ley de implementación del TEMEC en Estados Unidos estableció un comité laboral intersecretarial conformado por la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos, la representación comercial, personal de la oficina de la Casa Blanca y entre otras dependencias gubernamentales, pero las principales que van a tomar la decisión en el análisis de esta información es la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos y la representación comercial. Y como opera, conociendo la operación interna, digamos, de USTR del gobierno de Estados Unidos, la palabra final de qué caso se pone frente al gobierno de México lo tiene la representante comercial, porque tiene que estar balanceando todos los, digamos, los aspectos irritantes, temas ofensivos, temas defensivos con la relación con México. Es al final de cuentas la persona que es la responsable de la implementación del tratado. Entonces aquí Catherine Tai, la representante comercial, y su equipo de abogados son los que al final del día, junto con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, van a poder definir la validez de los casos
y la estrategia de cómo se debe presentar ante el gobierno de México. Entonces, ese filtro es muy importante. Obviamente, cada país tiene su mecanismo de análisis de este tipo de quejas. En el caso de México, principalmente la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Secretaría del Trabajo. Entonces, ese trabajo que se haga de análisis y ver la validez de los casos es lo que va a dictar si estamos ante una situación donde pudiéramos tener una cascada de casos o simplemente un análisis estricto para ver qué casos sí vuelan y qué no. Un aspecto positivo, digamos, dentro de todo esto es que llevamos 10 meses del tratado en vigor y es el primer caso que se presenta. Algo que he platicado yo con mis contrapartes en la negociación de Estados Unidos y de Canadá es que no es fácil armar un caso que, como decimos en el argot de comercio, que pase la prueba de la risa. Es decir, que sí, de un punto de vista jurídico y de evidencia sustantiva, cumpla con todos los criterios que se necesitan para ponerlo ante un otro gobierno y que proceda hasta la situación del panel y sus últimas consecuencias. No es fácil, por eso se han tardado. Claro, en Estados Unidos tuviste el proceso electoral, todo el desaguisado digamos, de la pelea de quién había ganado la elección presidencial, el tiempo que le tomó a Biden poner en función a sus nuevos encargados del comercio en Estados Unidos, pero de todas maneras son 10 meses en los cuales no se había presentado un caso. Entonces, esperemos que esto sea una señal de que el análisis que se está haciendo en Estados Unidos es un análisis serio y que esto va a servir como filtro para que no haya docenas de casos que se planten en frente al gobierno de México. Ojalá y la realidad te dé la razón. Yo creo que en este caso intervino mucho más el muy tumultuoso tiempo político que vivió la Unión Americana durante el proceso electoral, en las elecciones y el conflicto postelectoral, etcétera, cosas que ya todos conocemos. Ojalá y sea eso, porque sí es muy delicado y además aquí intervienen factores políticos, ¿no? Esta ala muy liberal del Partido Demócrata a la que te referías al principio, para impulsar y apoyar a los sindicatos, está ahí presente. En fin, Víctor Piz, te escuchamos. Ken, ¿qué tan visible era el tema laboral como un factor de tensión, por así decirlo, en la relación comercial México-Estados Unidos? Porque creo que el foco estaba puesto en otro lado, que era el sector energético, ¿no? Apenas la semana anterior conocimos esta carta del API, que es el principal conglomerado de empresas petroleras estadounidenses, en donde le piden a las autoridades de su país actuar frente a México ante lo que ellos consideran pues un intento reiterado del gobierno mexicano por bloquear a las empresas estadounidenses para favorecer a las empresas mexicanas como Pemex y CFE, pero como que de pronto el factor de tensión estaba muy focalizado ahí en el tema energético y lo que conocimos en la semana fueron estos casos de denuncia laboral. ¿Cómo estás viendo tú ahí el balance de las cosas con estos temas? Mira, yo creo que tienes mucha razón al señalar que en fechas recientes el enfoque de Estados Unidos se ha mantenido sobre todo sobre el tema de esta contrarreforma energética que se está gestando en México, la aprobación de la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, y obviamente la reacción que ha habido del sector privado, del Congreso en Estados Unidos al respecto. Pero la realidad es que desde el momento en que se confirmó la victoria del presidente Biden, y sobre todo cuando sabemos quién iba a llegar como representante comercial, que es Katherine Tai, que viene del Congreso y que ha impulsado esta agenda, digamos, demócrata en materia comercial desde hace muchos, muchos años, ya sabíamos que los principales temas que iban a poner sobre la mesa con México eran, por supuesto, el tema energético, por la coyuntura de lo que estamos hablando que se ha dado en los últimos meses, el tema laboral, porque repito, hay un enfoque claro y digamos, un mandato que ha señalado ya el presidente Biden de que la política comercial debe enfocarse a beneficiar a los trabajadores, es decir, una especie de rompimiento con el pasado y diciendo, ahora sí, la política comercial va a traerle grandes beneficios a los trabajadores, y también el tema ambiental. Y eso está directamente ligado con el tema energético, porque nos hemos enfocado mucho en el capítulo laboral y sus mecanismos de solución de disputas. No olvidemos que el capítulo ambiental también
también era un acuerdo paralelo en el Telecán y también se incorpora ahora como un capítulo independiente en el TEMEC. Y la verdad es que la administración Trump no tenía ningún interés en impulsar los temas ambientales. Hicieron todo el esfuerzo posible para no incluir las palabras cambio climático en el TEMEC, pero todo eso cambia ahora con el cambio de régimen en Estados Unidos y también hay un enfoque prioritario por parte de la administración Biden en la promoción de las energías renovables en Estados Unidos, pero también a nivel regional y a nivel internacional. Es decir, Biden está tomando la bandera no solo de volver a unirse al Acuerdo de París, sino tomar una posición de liderazgo y le está pidiendo a México y a Canadá que lo acompañen en esa batalla. Entonces, derivado de lo que estamos viendo en México de retroceso, sobre todo con la ley de electricidad que genera unos desincentivos terribles para la inversión en materia de energía eólica y solar, es decir, echar para atrás las energías renovables, pues ahí podemos ver un choque potencial de trenes. El tema ambiental va a estar sobre la mesa, el tema laboral ya vimos que ahí está y va a seguir, y sin duda alguna tienes toda la razón al señalar que el tema energético también es muy importante para Estados Unidos, sobre todo el enfoque de energías renovables, eólica, solar. Hay, por ejemplo, una iniciativa en México para echar para atrás la norma que permite que el etanol, un biocombustible limpio, se utilice como oxigenante, lo cual tendría grandes beneficios para la calidad del aire. Es decir, hay retrocesos regulatorios que estamos viendo en México que pueden afectar la relación con Estados Unidos en materia energética y ambiental, además de lo laboral. A veces llama la atención, ahora que describes todo esto, lo energético, la ley de hidrocarburos, la reforma eléctrica, evidentemente ya sabemos cuál es la visión de este gobierno y reconstruir los grandes monopolios del petróleo y de la CFE, pero pues como tú dices, es una ruta de choque de trenes con Estados Unidos que la verdad de las cosas que no necesitamos. Enrique, por favor. Ken, por lo que nos describes, pues hay posibilidades de que haya mucha chamba para los negociadores. Tú que conoces bien esa área en las instituciones públicas, particularmente en la Secretaría de Economía, ¿cómo te sientes? ¿Tenemos capacidad como país para hacer frente a un proceso donde eventualmente pudieran menudear estos asuntos? O lo que se ha comentado mucho, que en aras de la austeridad, pues en un desmantelamiento de estas capacidades del capital humano acumulado a lo largo de muchos años y que quizás no estemos tan habilitados para enfrentar estos litigios. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? Lo que yo te diría es que hoy en día hay personal muy capaz en la Secretaría de Economía, en la Subsecretaría de Comercio Exterior, que es la que se tiene que encargar de todos los aspectos de implementación, no solo implementación, pero también, como bien señalas, la defensa en caso de litigios específicos. Obviamente sí hay un efecto que se ha dado por el recorte de personal capacitado, sobre todo personal técnico y los recortes presupuestales, pero la subsecretaria de la Mora, todo el equipo de sus directores generales y el equipo técnico es sumamente capaz. Desde un inicio de esta administración yo he señalado que el tema del recorte presupuestal y la austeridad no puede ser parejo en todo el gobierno. Tenemos que enfocarnos en las áreas que necesiten ser adelgazadas, claramente se haga, pero en ciertas áreas como la Subsecretaría de Comercio Exterior es al revés. Yo creo que se debe permitir que se contrate más de este personal técnico que se fue, que se le dediquen más recursos, porque estamos hablando de disputas comerciales que se pueden defender de manera exitosa y al final de cuentas el costo de esto, si se hace mal, es una relación comercial que vale más de $600 mil millones con Estados Unidos. Entonces está mucho en juego. Yo sí creo que hay la capacidad institucional para llevarlo a cabo. También hay que recordar que no hace el trabajo únicamente la Secretaría de Economía o la Subsecretaría de Comercio Exterior. Dependiendo de los temas, participan expertos de Semarnat, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Hacienda, Banco de México, etcétera. Entonces es muy importante que también ahí las áreas internacionales y los expertos en comercio en estas dependencias tengan el soporte presupuestal y el apoyo técnico. Eso es algo muy importante. Y si ves las cifras de comercio, el primer trimestre, estamos rompiendo récords. Fue en marzo un mes récord de exportaciones a Estados Unidos con más de 33 mil millones y también de importaciones a México con más de 23 mil millones. Entonces, el TEMEC funciona, abre enormes posibilidades de comercio y de inversión. Lo que tenemos que hacer es hacer la tarea doméstica en términos de impulsar políticas públicas
favorables a la atracción de la inversión y transparentes, y tener la capacidad técnica en las dependencias para poder defendernos en los casos que al final de cuentas estos casos que estamos hablando pues pueden afectar 2 o 3% de la relación comercial, pero en términos simbólicos y también para los sectores afectados pueden ser muy costosos. No queremos que eso siga creciendo y que pudiera descarrilar lo que estamos viendo, que es una excelente relación comercial que sigue creciendo. Nos consolidamos como el primer socio comercial de Estados Unidos en este primer trimestre y así hay que mantenerlo. Me preocupa todo el capítulo energético, Ken, es decir, el eléctrico, el de energías limpias, el eólico, el fotovoltaico, porque estoy seguro que hay inversionistas americanos que pusieron dinero en plantas en México y que con el cambio de reglas y que está en proceso porque ya un juez ha detenido la ley de hidrocarburos, está detenida la reforma, en fin, puede haber gente muy descontenta de aquel lado, no sé cómo lo veas. No, sin lugar a dudas. Y es un tema muy delicado porque no solo estamos o estaríamos y continuamos con estas leyes y estas leyes que está deteniendo el Poder Judicial avanzan y se empiezan a implementar, estaríamos violando claramente los compromisos que tenemos no solo en TEMEC, en los capítulos de inversión, empresas propiedad del Estado, acceso a mercados, sino también el Acuerdo Transpacífico. Hay empresas asiáticas que invierten en México y también con nuestros socios de la Unión Europea. Y no olvidemos que simplemente en el sector de energía renovable, en energía y solar, hay más de 50 proyectos con un valor de más de 6,000 millones de dólares. Y si lo vemos de un punto de vista práctico, no se trata nada más de pensar si estamos cumpliendo o no con nuestros compromisos internacionales, que obviamente es muy importante hacerlo, pero lo más importante es darnos cuenta que la reforma energética del 2013 y los compromisos que plasmamos en el tratado tienen como objetivo atraer inversión productiva a México que genere mayor competitividad en todos los sectores productivos, porque la energía afecta de manera horizontal a todos los sectores productivos. Y una inversión productiva en planta, equipo, que permita al final de cuentas tener mayor eficiencia energética y reducir los costos de la energía en México beneficia al país de una manera muy importante. Y si seguimos con este paradigma, esta mentalidad de regresar los grandes monopolios del Estado a utilizar combustóleo y carbón en lugar de energía solar y eólica, estamos yendo en contra de la historia, en contra de la tendencia de lo que está sucediendo en todos los demás países que están teniendo éxito de generar crecimiento sustentable hacia lo que resta del siglo XXI. Pues ahí te encargamos, Ken, como cosa tuya, si se los puedes explicar a la secretaria de Energía, al señor director de la CFE, al director de Pemex, porque pues tienen una visión distinta. Víctor, por favor. Sí, un poco en la línea de la pregunta que hacía Enrique, lo mencionabas también, Ken, al principio del programa, viene la reunión de la Comisión de Libre Comercio este lunes 17 y martes 18, a 10 meses de que entró en vigor el tratado. ¿Qué expectativas podemos tener? ¿Qué habrá de discutirse ahí? Que desde luego también tiene la diferencia, digamos, esta reunión de que México tiene una nueva secretaria de Economía, Estados Unidos tiene una nueva representante comercial, Canadá tiene un nuevo secretario de Comercio. Eso quizás lo hace diferente, pero ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son las expectativas para esta reunión? Yo considero que va a ser una reunión muy importante por ser justamente la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del TEMEC. Sin lugar a dudas, habiendo vivido varias de estas reuniones, la primera reunión es una reunión también para que se conozcan los secretarios, para que se discuta la visión en general que tienen de la relación al interior del TEMEC, su visión a largo plazo. Se aprovecha para llevar a cabo, además de las reuniones de trabajo técnico, comidas o cenas entre los ministros para que se vayan conociendo e intercambien puntos de vista sobre cómo ven también no solo la parte técnica específica, la implementación del tratado y los aspectos de irritantes comerciales, sino la visión que debe ir conformando cada país respecto a la región norteamericana. Entonces, eso yo creo que puede ser lo más valioso en términos de esta primera reunión. No anticipo grandes, digamos, resultados como tal, pero lo que podemos esperar es que definitivamente se traten los temas que hemos venido discutiendo en esta charla el día de hoy, temas de energía, temas ambientales, temas laborales
Y recordemos, también México tiene una serie de intereses ofensivos hacia tanto Estados Unidos como Canadá. Canadá sigue teniendo restricciones importantes en el sector agrícola, en la parte de lácteos, en la parte avícola. En Estados Unidos, México tiene quejas válidas en términos de las investigaciones por estacionalidad que buscan obstaculizar la exportación de frutas y hortalizas de México. Hay cuestiones nuevas que han surgido en los últimos meses donde Estados Unidos, USTR en particular, está tomando una interpretación que tanto para el gobierno de México como para nosotros que hemos seguido el tema con algunos clientes, nos parece una interpretación errónea del cálculo de reglas de origen. Y esto es muy delicado y es muy importante porque la negociación automotriz llegó a un balance positivo para los tres países y nuevamente, en la medida en que se respeten las reglas. Entonces, hay cuestiones técnicas que se tienen que tratar, no necesariamente se van a resolver en esta reunión, sobre el valor de contenido regional, cómo calcular el valor de contenido laboral en reglas de origen, pero lo que debe ser esta reunión es un espacio para trazar los objetivos de cada uno de los países y establecer un plan de trabajo para ir quitando de la mesa estos irritantes. Lo mejor que pueden hacer los tres países es quitar de la mesa irritantes existentes y potenciales y concentrarse en cómo promover el tratado y maximizar sus resultados. Enrique, adelante. Ken, más allá del tema específico del tratado, del tema técnico del tratado, hay quien veía en el hecho de tener este instrumento que da certidumbre a nuestra relación con Estados Unidos y con Canadá, pues como una oportunidad excepcional en la coyuntura de un gobierno que quiere mejorar su seguridad en las cadenas de provisión, en las cadenas de valor, luego de la pandemia y luego de la escalada de conflictos con China, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito tecnológico. ¿Percibes tú que estemos con posibilidades de sacarle jugo, de sacarle provecho a la cercanía geográfica y a la certidumbre que nos da este instrumento jurídico, pues que no ha cumplido ni siquiera un año de vigencia, Ken? Tocas un punto muy importante porque al final de cuentas hay una gran oportunidad de que México se beneficie de este fenómeno llamado nearshoring. Derivado de la pandemia, de la crisis económica, las empresas están buscando acortar sus cadenas de valor. Ya hay un factor en la ecuación cuando tú decides dónde invertir que no existía hace un año y medio, que es el factor pandemia, donde si tú estás localizado en un lugar donde se viene una pandemia, se te puede paralizar el aparato productivo. Entonces, muchas empresas están tratando de acortar esas cadenas productivas y para Norteamérica eso significa grandes oportunidades de atracción de inversión para México. De hecho, organizaciones como la US Mexico Foundation están promoviendo el concepto de ally shoring, es decir, no solo nearshoring, de acercar a América del Norte, sino acercar la producción en tu país, en Estados Unidos, pero también con tus principales aliados. Entonces, yo creo que esa es una visión muy positiva del asunto, porque podemos aprovechar para trabajar con Estados Unidos, que no caigan en el nacionalismo económico de pensar que invertir en México es malo, invertir en Estados Unidos es bueno y verlo como un juego suma cero, sino hacerles entender, y es un trabajo fino que tiene que hacer la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores con la administración Biden, que entiendan que cuando sus empresas producen en México o en Canadá, están fortaleciendo el perímetro productivo de Norteamérica, reduciendo costos, incrementando calidad y haciendo que los productos norteamericanos compitan con éxito con otras regiones del mundo. Entonces hay una gran oportunidad y todo nuevamente nos regresa al tema de que debemos aprovechar las oportunidades que nos brinda el TEMEC de tener cero aranceles entre los productos que comerciamos y una gran integración de cadenas productivas, pero también como país, y lo tiene que hacer Estados Unidos y Canadá también, pero aquí me enfoco en México, como país enviar la señal de que somos un país transparente, abierto a la inversión y dispuesto a cumplir con los compromisos internacionales. Eso incrementará la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y reducirá el riesgo país. Pero en ese sentido queda mucha tarea por hacer en México, pero ese es el camino al éxito y yo coincido contigo, hay una gran oportunidad en los próximos años de que México aproveche este fenómeno de nearshoring. No estamos seguros de que alguien en esta administración tenga la mirada y la mentalidad, la disposición para ver esas oportunidades y aprovecharlas, porque mucho me temo, hemos enviado mensajes contradictorios en términos de no respetar los acuerdos, de violar los contratos, de cambiar las reglas del juego. Víctor.
Sí, quizá un tema que no se ha tocado en esta conversación es el de las reformas que se hicieron a la ley reglamentaria del servicio ferroviario que se aprobaron recientemente en el Senado y que algunos actores consideran que pueden ser violatorias estas reformas, no solamente de la Constitución, sino también de tratados internacionales que tiene México. Creo que el reto en gran medida, Ken, para que la relación comercial, para que la relación de inversión con Estados Unidos y Canadá sea fructífera, tiene que ver con el tema de la certeza jurídica, ¿no? La seguridad que se le puede ofrecer a la inversión. Yo creo que aquí le diste al clavo perfectamente. El tema, yo diría, el hilo conductor de todo lo que estamos viendo en los últimos meses es no debemos permitir que haya una pérdida de certidumbre jurídica a largo plazo en México por la vía de la obstaculización, ya sea legal o regulatoria, que impida el acceso a nuestro mercado, el que se desarrollen de manera viable las inversiones que han sido realizadas en México. En el tema ferroviario, obviamente hay que cuidar muy bien cómo se respetan las concesiones que se dieron, sobre todo ahora que hay grandes movimientos de posibles fusiones importantes en el sector ferroviario que puede traerle grandes beneficios al país en materia de infraestructura, en el sector energético, en el sector agropecuario. Al final de cuentas tenemos que garantizar, ya que estamos en un ambiente en América del Norte donde no hay aranceles, es decir, ya no tenemos esos obstáculos que tenemos en los 70s y los 80s para comerciar entre los países de América del Norte, asegurémonos que no sea por la vía regulatoria que se establezcan trabas, es decir, al revés. Busquemos una convergencia regulatoria donde sea igual de fácil comerciar un producto entre la Ciudad de México y Dallas, Texas, que entre Vancouver y Toronto. Es decir, que creemos un ambiente de comercio de inversión sin fronteras entre nuestros países, y para eso sí vamos a requerir cambiar muchas de las políticas que están impulsando en este momento, que buscan cerrar la economía y que buscan regresar a esquemas de monopolios del Estado. Esa no es la tendencia mundial y, como lo hemos venido discutiendo, no nos va a permitir aprovechar de lleno el tratado. Yo creo que hay que entender que no hay una fórmula que combine la posibilidad de que México siga teniendo acceso irrestricto a Estados Unidos y al mismo tiempo, por ejemplo, cerrar nuestro sector energético. Eso simplemente no va a funcionar. Y mientras más pronto se entienda en el gobierno y en nuestro país, más rápido vamos a poder resarcir algunos de los errores en materia de estas, digamos, políticas y contrarreformas en materia energética, y en otros sectores también. Hay que regresar a un esquema abierto y transparente, donde utilicemos criterios técnicos y científicos y estándares internacionales, que es lo que a lo largo de 25 años nos ha ayudado a aprovechar el Telecán. Hagamos lo mismo con Temec. Más aún, Ken, me parece contradictorio y incompatible el hecho de, pues sí, firmamos el Temec y estamos abiertos a tener un intercambio comercial, pero nos volvemos proteccionistas en materia energética. Es casi esquizofrénico. Nos acercamos al final. Les pido comentarios finales y conclusiones. Enrique, por favor. Gracias, Ken, por recordarnos lo que implica el Temec, los instrumentos que nos ofrece, tanto en la coyuntura que ha motivado esta conversación, que son los temas laborales, como los asuntos energéticos, pero sobre todo en la oportunidad que ofrece en el largo plazo. Ojalá no solamente haya dentro del gobierno, sino también en el sector privado esta visión, pues de ver no solamente los árboles, sino el bosque, porque creo que el aprovechamiento de este instrumento puede hacer un cambio radical en el futuro económico del país. Así es que gracias por traernos sobre la mesa, ponernos sobre la mesa esta visión, esta óptica. Víctor, por favor. Sí, digo, qué bueno que tengamos mecanismos como el de respuesta rápida en donde México y Estados Unidos, incluso Canadá, puedan recurrir al Temec para aliviar tensiones, como en este caso los casos laborales que se conocieron en la semana. Pero también ojalá que no sea necesario que nos pongan a prueba, parafraseando Ken, lo que citaba, la prueba de la risa, ojalá que no sean
muchos casos en los que tengamos que pasar por esa prueba, pero bueno, será interesante también ver la manera en que actúa México, la manera en que responde frente a estos casos, cómo se defiende. Y pues gracias por tus opiniones, son muy valiosas en estos tiempos frente a estos casos que estamos conociendo. Kenneth Smith, te agradecemos profundamente este espacio de diálogo, de análisis, de reflexión sobre este momento. Ya lo decía Enrique y Víctor, no solamente en términos de lo laboral o lo energético, sino todo lo demás que se abre. Ojalá y exista la visión de este lado de la frontera para entender este fantástico momento que pudiera ser enormemente benéfico para la economía mexicana. Kenneth, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo, Enrique, Víctor, por la oportunidad de dialogar y esperemos que aprovechemos al máximo el TEMEC y nos ayude a salir más rápido de la crisis económica. Y de verdad, muchas gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Ken. Estaremos en comunicación. Señor Piz, muchas gracias. Buenas noches. Enrique Quintana, gracias. Buenas noches. Y a usted, que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, gracias.